I would like to express my gratitude to this organization, Geeta Ashram. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores que han hecho posible este evento de Geeta Ashram for the great honor of conducting the Kirtan and the Harikatha here on this holy day of Sri Radhashtami. y hoy vamos a hacer Kirtan y hablar Harikatha en este auspicioso día de Radhashtami. Today is the birthday of Shrimati Radharani. Hoy es el día del nacimiento de Shrimati Radharani. So I have come here from my home in Vrndavan. So first we will sing the Kirtan. Oh. I have come here from my home in Vrndavan. Vengo de Vrndavan. Mola. Vengo de Vrndavan. Anyone can. तो मैं वृंदावन से आया हूँ, मेरा आश्रम वृंदावन में है और सबसे पहले हम ब्रजवास गीता गाएंगे। अनुपम मधुरी झोरी, श्री राधा कृष्ण कैसे सुंदर है, अनुपम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसन वाली की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हमारे श्याम श्याम की अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्याम की, 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 रसीली रास भरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम की, रसीली रास भरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम की, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्याम की, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्याम की। कभी है अदा बंगी सुरत मधुर
बोले वृंदावन लाल की जय, बरसने वाले की जय, जय जय श्री राधे श्याम। नाम श्रेष्ठं मनमपि असचि पुत्रम् अत्रास्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुनिपुरीं मातुरीं गोस्तुवाति राधा कुन्दमगिरिवरम् अहो राधिका माधवासं प्रप्तो यस्या पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। First of all, affirmate Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of Asmadeva Paramaradatam Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravist Om Vishnupad Ashtotara Satasissimad Rupanugacharya Varya
Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. En primer lugar, ofrezco mi reverencia, ofrezco mi corazón como una ofrenda de flores, miles y miles de veces, a los pies del loto de mi maestro espiritual, Sisimat Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Secondly, I bow down at the lotus feet of my Param Gurudev, Paratpara Gurudev, Paramist Gurudev, Param Paratpara Gurudev, and all my Sri Guru Parampara. Y en segundo lugar, ofrezco mis reverencias a los pies del maestro, del maestro, del maestro, del maestro, de toda nuestra sucesión discipular. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Y después ofrezco mis reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis reunidos en este lugar. So we are very fortunate to come to this place, Geeta Ashram. Nos sentimos muy afortunados de venir a este lugar, Geeta Ashram. The place where all they take the ashray, the shelter of the teachings of Sri Krishna in Bhagavad-Gita. Un lugar donde se ha tomado refugio en las enseñanzas del Bhagavad-Gita. Actually, the teaching of Bhagavad-Gita is very difficult for the ordinary person to understand. En realidad, entender las enseñanzas del Bhagavad-Gita es difícil para las personas ordinarias. So Sri Krishna himself has spoken the Bhagavad-Gita to Arjuna, and in this way, in parampara, from guru to disciple, the message of Gita is coming down. Así pues, el mismo Señor Krishna le habló el Bhagavad-Gita a Arjuna y por la sucesión discipular ha llegado hasta nosotros. If anyone will try to teach themselves Bhagavad-Gita, they will not understand. Alguien que quiera enseñar el Bhagavad-Gita por sí mismo no va a entenderlo. In chapter 4, Sri Krishna said, Evam parampara praptam imam rajarshayo vidu sakale naha mahata yoga nashta parantapa. I first spoke this Gita to Vivasvan, the sun god. En el cuarto capítulo del Bhagavad-Gita, el Señor Krishna le dice a Arjuna que yo le enseñé personalmente este Bhagavad-Gita al dios del sol Vivasvan. And he spoke to his disciple Ikshvaku. Y Vivasvan se lo enseñó a su discípulo Ikshvaku. And he spoke to his disciple Manu. Y Ikshvaku se lo enseñó a Manu, su And discípulo. in this way, the secret of Bhagavad-Gita is descending from guru to disciple. Y de esta forma el Bhagavad-Gita ha descendido de maestro a discípulo. After a long time, the chain of gurus was broken. Después de un tiempo, la cadena de sucesión discipular se rompió. And so the science was lost. Y la ciencia del Gita se perdió. So Krishna said, Saivayam maya teja yoga prokta puratana. So today I am speaking it again, Y por to eso, start the parampara again. Krishna le dice a Arjuna, ahora porque se rompió esta cadena, ahora te lo estoy enseñando yo a ti. If we want to take any medicine, we have to follow the instruction on the label. Si queremos tomar alguna medicina, tenemos que seguir las instrucciones de la etiqueta. So if we want to understand Bhagavad-Gita, we have to follow the instruction in Bhagavad-Gita, the way it is to be received. Y si queremos entender el Bhagavad-Gita, tenemos que seguir las instrucciones que se dan en el mismo Bhagavad-Gita. Bhagavad-Gita clearly explains three subject matters: El Bhagavad-Gita enseña temas muy complejos. Brahma, jiva, and maya. Habla del tema del brahman, de la jiva y de maya. Three things. The supreme truth, Habla de la verdad absoluta suprema, the Atma, the soul, habla del alma and the maya, this material world. y habla de maya, del mundo material. In regard to Atma, Sri Krishna has said, Mamaevang so jivaloke jiva bhuta sanatana manashastani indriyani prakritistani karshati. En lo que se refiere al alma, el Señor Krishna le explica a Arjuna esto. Sri Krishna said, the Atma, mama eva angsa, is my angsa part, small part. Le dice a Arjuna, el Señor Krishna, que el alma es una parte pequeña de él.
Sometimes persons, they try to twist the meaning of Gita and tell everyone is God. A veces la gente malinterpreta el Gita y entienden que todo el mundo es Dios. But Krishna is saying, no. Mamayavangso jiva loke, all the jivas, they are my small parts. Pero el Señor Krishna está dando la definición del alma. El alma, somos almas, partes muy pequeñitas de él. If someone will say, all right, the jivas are not God, but in the future they will become God. Y otros dicen, bien, el alma no es Dios, pero en el futuro se puede volver Dios. So Krishna told, no. Krishna dice, no. Mamayavangso jiva loke jiva bhuta sanatana. The jivas, they are my part, sanatan, forever. Las jivas, el Señor Krishna las describe como partículas muy pequeñitas, eternas. And they are struggling in this material world. Y están luchando en este mundo material. This world is the Prakriti. Este mundo se llama Prakriti. Prakrite kriyamanani gunae karmani sarvashaha ahankara vimudatma kartaam iti manyate. Because of ahankar, the false ego, everyone is thinking, I am doing so many activities. But actually, all the activities are done by Prakriti, Sattva, Rajas and Tamas. El alma espiritual confundida piensa que es la actora de las actividades, pero en realidad las actividades las están llevando a cabo las tres modalidades de la naturaleza material. So this is the description of Maya, this world. Esta es la descripción de Maya, de este mundo. It is very difficult to cross over Maya, the illusion of the material world. Es muy difícil cruzar sobre la naturaleza material. So Krishna instructed in Bhagavad-Gita, Daivi hiyesha gunamayi mama maya durattaya mam eva ye prapadyante mayametam tarantite. Actually, this energy Maya, it is my energy, Krishna said. Krishna le dice a Arjuna que esta energía material es muy difícil de superar, pero los que se han refugiado en mí pueden cruzarla fácilmente. It is very difficult to cross. Es muy difícil de cruzar. But if someone, they will surrender themselves to me, then easily they become liberated from this world. Pero Krishna dice que aquel que se ha entregado a él puede cruzarla muy fácilmente. You know, if there is a magician, Si hay un mago, a hypnotist, un hipnotizador, so many people come to see his magic show. mucha gente viene a ver su magia And when he tells, oh, there is fire everywhere, y dice, oh, hay fuego en todas partes. then everyone begins to sweat. It's very hot. Y entonces todo el mundo empieza a sudar. When he tells them, snow is everywhere, Entonces el mago dice, hay nieve por todas partes. then they begin to shiver. Y los que están viéndole empiezan a temblar de frío. In this way, everyone comes under the influence of the magic of the hypnotist. Y todos los que han ido a verle caen presa de su magia. Oh, except for one person, Excepto una persona, his assistant. su asistente. He has come to do the show, he has one assistant who is serving him, he is not affected. El sirviente del mago es el único que no cae bajo la influencia de la magia del mago. So in the same way, all are in the Maya, the illusion of God, except for those who are the assistants of God, the das, the servants of God. Así pues, todas las entidades vivientes que están en este mundo material están bajo el hechizo de la energía material, excepto los sirvientes del Señor. So Krishna said, Mameva ye prapadyante. When you surrender to me, at that time very easily you come out of illusion, because this is my power. Por eso Krishna le dice a Arjuna que esta energía material es muy difícil de superar, pero los que se han entregado a él pueden cruzarla fácilmente. So, we have described Jiva, Maya, and now Brahman. What is supreme truth? Hemos escrito la jiva, Prakriti, y ahora vamos a describir a Bhagavan, la verdad suprema. In Bhagavad-Gita chapter 18, En el Bhagavad-Gita, capítulo 18, Sri Krishna speaks of secret knowledge. Krishna da un conocimiento muy secreto, Guya Vidya, secret knowledge. un conocimiento muy secreto. Then he speaks of Guyatara, more secret. Y después habla un conocimiento todavía más secreto. And then Guyatama,
most secret. Y después da un conocimiento todavía más secreto. Three types of knowledge, guya, guyatara, guyatamam. El Señor Krishna está dando tres tipos de conocimiento. So first he said, Brahma bhuta prasanatma na sochati na kankshati samak sarveshu bhuteshu. Those persons who realize the Brahma, El Señor Krishna dice que aquellas personas que han realizado el Brahman they become happy. se vuelven felices They're never disturbed y nunca son perturbadas by desires por deseos or lamentation. o lamentaciones. So if a person has the realization, nirvishesh, nirakar, nirgun Brahma, then they are not disturbed by this world. Una persona que ha alcanzado esta realización, nirguna, Brahma, The light with no quality, el que ha alcanzado la realización de la luz, no shape, no form. sin cualidades, sin forma, esa persona se libra del sufrimiento material. So we see in the Vedic culture many sadhus, they are meditating on that nirvishesh Brahma, no form. Encontramos en la cultura védica muchos yogis, muchos sabios meditando en este aspecto sin forma del Señor Supremo. They want mukti, liberation, nirvana. Ellos alcanzan la liberación, el nirvana. So they meditate. Aham Brahmasmi. Y ellos meditan en este mantra, Aham Brahmasmi. I am Brahma. Yo soy Brahman. Tat Tamasi, you are Brahma. Actúan así, tú eres también Brahman. Sarvam Kalvidam Brahma, everything is Brahma. Todo es Brahman. But Krishna said, oh, now I will tell you Guyatara, more secret knowledge. Ese es un conocimiento secreto. Y ahora le dice Krishna, te voy a dar un conocimiento más secreto. Tameva Paramatmanam. You surrender to Paramatma. Entrégate a Paramatma. Paramatma means Lord Vishnu. Paramatma se refiere al Señor Vishnu, In the heart of every living entity. que está en el corazón de todas las entidades vivientes. He is the creator of the universe. Y es el creador del universo. Surrender to that Vishnu. Entrégate a ese Vishnu. And in the end, Krishna said, Sarva Guyatamam Bhuya Srinu Me Paramam Vacha. Now I am telling you the most secret knowledge. Y ahora te voy a dar el conocimiento más secreto. Paramatma, Lord Vishnu, is involved in the creation of the universe. Paramatma, Vishnu, se ocupa del mantenimiento del universo. But every Atma is not related to this world. Pero en realidad el alma, cada alma, no tiene nada que ver con este mundo material. When Atma goes beyond this world, then he has no sambandha anymore with Vishnu. Cuando el alma sale de este mundo material, no tiene más relación con este Vishnu. That is Paramatma. In the atoms of this universe, he is creating the world. If you go beyond this world, then you have no sambandha with him anymore. Paramatma está dentro de cada átomo de este mundo material, y cuando la entidad viviente sale de este mundo material, no tiene más relación con este Vishnu. Then your relation is only with Bhagavan. Su relación entonces es solamente con Bhagavan. There is a difference between Paramatma and Bhagavan. Hay una diferencia entre Paramatma y Bhagavan. Krishna said that the Paramatma, Eka Angsaina Stito Jagat, he is my expansion. Krishna dice que Paramatma es su expansión, Involved in the creation of this world. que está ocupada de todo el tema de esta creación, mantener la But creación material. Krishna is Bhagavan, he lives in his own world, Goloka Vrindavan. Pero Krishna, Bhagavan, tiene su propia morada, Goloka Vrindavan. There in Goloka Vrindavan, Bhagavan, he is not acting like he is Supreme Lord. Y en su morada personal, Bhagavan no se manifiesta como el Supremo. There he is Nandanandan, Yashodanandan. Él se manifiesta allí como el hijo de Nanda Maharaj, como el hijo de Madre Yasoda. There he plays Balagopal. Y juega como un niño In Braja, en Braj. they say, Shesha Mahesha, Ganesha Dinesha, Suresha Yahi Nirantara Gave, Yahi Anadi Ananta Akhanda, Acheda Abeda Subeda Batave, Nada Se Sukha Vyasarate, Pachi Harito Puni Paranapawe, Tahiya Hiki Chauhariya, Chach Par Chach Pe, Nacha Nachawe. Shesh, Ananta Shesh, Ganesh,
Mahesh, Suresh, all the gods, they are constantly glorifying Krishna. Todos los semidioses, Ganesh, Suresh, todos están, Shiva, todos, Mahesh, todos están glorificando a Krishna. And what do they tell about him? ¿Y qué dicen de él? They say, Yahi Anadi, he has no beginning. Ellos dicen, él es Anadi, no tiene principio. Ananta, no end. Es Ananta, no tiene final. Akhanda, indivisible Advaita. Es indivisible. Yahi Anadi, Ananta, Akhanda, Acheda, Abheda. He's described Suveda Bhatave throughout the Vedas. Ellos describen a Krishna a lo largo de los Vedas. Narada Se Shuka Vyasarate, Narad Muni. He described the Krishna Leela to Vyasadev, and Vyasadev described the Krishna Leela to Shukadev Goswami. It became Bhagavad Purana. Narada Muni le describe estos pasatiempos de Krishna a Vyasadev y Vyasadev se los describe a Sukadeva Goswami y esto es lo que constituye el tema del Srimad Bhagavatam. All are describing Krishna Kanayalal. Todos están describiendo a Krishna Kanayalal. Until they are sweating, they become exhausted. Y todos sudan y se sienten cansados. But they cannot come to the end of his wonderful greatness. Pero por mucho que describen, no pueden llegar al final de las descripciones de Krishna. But in Braja, in Vrndavan, Tahi ki chora, chachabara chachpe na chanachawe. The gopis, the cowherd ladies of Vrndavan, they take some buttermilk in the palm of their hand. Pero las gopis de Vrndavan toman un poco de mantequilla en sus manos. And they say, hey, Kanaya, y le dicen, Kanaya, if you will dance, I'll give you some buttermilk. Le sobornan, le dicen, si bailas te damos un poco de mantequilla. And then Krishna is dancing. Entonces Krishna se pone a bailar. And then drinking the buttermilk from the palm of their hand. Y toma el agua de la mantequilla, el suero de la mantequilla. Why? ¿Por qué? Because Parabrahma is raso vaisaha, full of rasa. Porque el Brahman Supremo está lleno de sabores. Prema ras, the flavor of love. Prema ras, el sabor del amor. Sakya ras, enjoying the friendship of Subal, Sridhar, Madhumangal. Él disfruta del amor en la modalidad de amistad con sus amigos Subal, Madhumangal. Vatsalya rasa, enjoying the love of Nanda and Yashoda. Y saborea también el amor paternal de Madre Yashoda y de Nanda. And more than that, Y más todavía, tasting the sweetness of the love of gopis of Vrndavan. saborea el amor de las pastorcitas de Vrndavan. And supreme among all gopis, Y la mejor de las gopis, Shrimati Radharani. Srimati Radharani. I want to tell you one true story. Os voy a contar una historia verdadera. There was one poor brahmin. Había un brahmana muy pobre, His name was Arjuna Misra. su nombre era Arjuna Misra. He lived with his wife in one small hut. Vivía con su esposa en una humilde cabaña And he had the deity of Radha Krishna, Gopinath. y tenían las deidades de Radha Krishna, Gopinath. He was very poor. Y eran muy pobres. He had only one piece of good cloth. Solo tenía un juego de vestido bueno. His other cloth was old. El otro era muy viejo. If he wanted to go out of the house, he would wear the nice cloth. Cuando iban fuera de casa se ponían el juego de ropa buena. And if his wife wanted to go out, then he had to give the cloth to her and she would go out. Y cuando The su other one would esposa stay behind. se cambiaban el vestido, cuando salía él se lo ponía él y cuando salía ella se lo ponía ella. He used to wake up very early in the morning Y se levantaba muy temprano and do puja, y hacía puya a la Mangalartik, Mangalartik. and then chant Harinam. Y después se sentaba a meditar, a cantar Harinam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. For 4 hours. Durante 4 horas. And after that, Y después he would take Bhagavad-Gita and read tomaba Bhagavad-Gita. el Bhagavad-Gita y leía el Bhagavad-Gita. And for 2 hours every day, he would write Tika, a commentary. He was explaining each verse one by one. Y durante 2 horas cada día escribía explicaciones sobre cada verso del Bhagavad-Gita. He was very skinny Estaba muy delgado because he used to live by bhiksha.
porque él vivía de las limosnas. And he only received very little, Y le daban muy poquito, just enough to survive. lo justo para sobrevivir. So one day he was commenting on Bhagavad-Gita, Y un día él estaba escribiendo un comentario sobre algún verso del Gita and he came to a verse. y llegó a un verso: Ananyas chintayanto mam ye jana paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshema bahamyaham. Ananyas chintayanto mam. Krishna said, those who are always remembering me, Krishna dice en este verso que aquellos que siempre me recuerdan with ananya chitta, one-pointed devotion, con una devoción indivisa, they never remember anyone else, only Krishna. aquellos que solamente me recuerdan a mí, a Krishna, For those who always serve in this mood, aquellos que me están sirviendo con ese humor devocional, then whatever they have, I protect it. yo les voy a proteger lo que tienen, And whatever they need, I myself, I bring it to them. y si necesitan algo, yo se lo voy a llevar personalmente. So then Arjuna Misra, he thought, this verse is not true, Arjuna Misra pensó: este verso parece que no es muy verdadero. because I am always thinking of Gopinath, Yo siempre estoy pensando en Gopinath, always serving Gopinath. siempre sirviendo a Gopinath, I never remember anything else. y no me acuerdo de otra cosa, But I am very poor pero soy muy pobre and hungry. y tengo hambre. If I don't go out every day to beg something, I will starve. Y pensó: si no voy fuera a mendigar, no me llega nada para comer. So he thought, oh, I think that Krishna did not tell this verse, someone else has written and added it to the Bhagavad-Gita later. Y Arjuna Misra pensó: esta última parte del verso no la debe de haber descrito Krishna mismo, la debe haber añadido alguien. So he took his red pen Y tomó su lápiz rojo and he drew 3 lines through this. Yogakshema vahamyaham. y borró Crossed esa it parte out. del verso, de que Krishna le lleva lo que necesita. Then, oh, he thought, now I have to go and beg something. Y entonces pensó: ahora voy a mendigar algo. So from his wife he took the good piece of cloth and Así pues se puso el juego que tenían de ropa buena then he went out into the town knocking on the doors. y se fue Radhe Radhe, a la aldea a llamar a las puertas. Radhe, Radhe, Bhagavati Bhiksham Dehi. por Oh, favor, please give me alms. por favor, ¿podéis darme algo para comer? It was very hot day Era un día muy caluroso and he was gone for a long time. y estuvo mendigando durante mucho tiempo. So his wife was at home. Y su esposa se quedó en casa In the back gate to their garden, y por la puerta de atrás del jardín there was a sound. alguien llamó a la puerta She thought, oh, it's not my husband. He always comes to the house front. y la esposa pensó: oh, no es mi esposo porque mi esposo siempre viene por la puerta But delante. I have no nice clothes. No tengo una ropa buena. So I am ashamed to go and answer. Y estaba un poquito avergonzada de abrir la puerta. Perhaps if I just wait, the person will go away. Y la persona se fue. Eh? Pensó que la persona que está ahí que se vaya. But that person did not go away. Pero esa persona que estaba afuera no se fue. They kept knocking. Y volvió a llamar. Oh, Maya, Dijo: oh, Maya. who's calling me? Y pensó la mamá: ¿quién me está llamando? So then she went out and very shyly opened the gate. Entonces, con un poquito avergonzada, abrió la puerta And there was a very beautiful young boy. y allí estaba un muchachito muy bello. On his shoulder he was carrying a stick, and on the end of the stick there were big baskets. Y en su hombro llevaba una vara y en los extremos de la vara llevaba 2 cestas. In this was rice, dal, flour, vegetables, many Y en estas things for cestas cooking. llevaba muchas cosas. Llevaba arroz, dal, frutas, verduras. He said, oh, your husband has sent me to bring this. Y el muchachito dijo: tu esposo me ha mandado traerte esto. So she said, yes, come inside, come inside. Y la esposa le dijo: pasa, pasa. So the boy, he carried the heavy weights and put it down in the yard. Y el muchachito pasó con una carga muy pesada, con cierto esfuerzo, pasó dentro. She said, oh, you have worked so hard. She saw the boy was sweating. El muchachito estaba sudando y la esposa dijo: oh, estás cansado. Carrying this heavy weight in the hot sun. ¿Cómo traes esta pesada carga en un día tan caluroso? I'll bring you some water. Te voy a traer un poquito de agua. So she went inside and she came out with a glass of water and Entonces fue ella y le trajo un vaso de agua.
So then, she wanted to carry the rice and dal and vegetables in the house. Entonces ella entró las cosas dentro de la casa. So she was taking them one by one. Estaba cogiendo las cosas una por una. But she kept looking at that boy. Y estaba mirando a este muchachito. He was very beautiful. Era tan bello. With a very gentle smile. Con una sonrisa tan gentil. And beautiful lotus eyes. Y con unos ojos de loto tan bellos. And curling hair falling onto his face. Y con sus rizos cayendo por la cara. So she was taking everything, but looking at him all the time. She could not take her eyes from him. Y ella no podía apartar los ojos de él y estaba metiendo las cosas poco a poco. So then she noticed on his chest there was some blood coming. Y entonces ella notó que de su pecho brotaba un poco de sangre. So she looked and she said, "Oh, your body is as soft like butter. What cruel person can make this cut on your body?" Y le dijo, oh, pequeño, tu piel es tan suave, ¿quién te ha hecho esta herida? The boy said, "Oh, your husband has done it." Your husband is? Your husband has done it. Tu marido ha sido. She thought, my husband was so cruel that he has cut this little boy, scratched him. Y ella pensó, oh, mi marido es tan cruel, que ha herido a este niño. Yes, yes, he beat me. Y el niño dijo, sí, sí, él me ha golpeado. Why did he do that? ¿Por qué ha hecho eso? Because I wanted to bring all these things, but I was going slowly, I was very late. Porque estaba trayendo todas estas cosas, pero venía muy despacio. So he became angry with me and he beat me. Entonces se enfadó y me golpeó. She thought, oh, just wait till he comes home. Then I'll teach him a good lesson. Y cuando venga le voy a enseñar una lección, dijo la esposa. You wait there. Espérate y So verás. then she went into the house. Y ella entró en la casa. And then the husband came back. Entonces el esposo llegó y llamó a la puerta. And she was already cooking with the ingredients. Ella había empezado ya a cocinar con los ingredientes. He said, how are you cooking? We have no food in our house. Le dijo el marido, ¿qué estás cocinando si no había nada en casa? And today I knocked on so many doors and no one would give me anything. Y yo he llamado a muchas puertas, pero nadie me ha podido dar nada. She said, what are you talking about? ¿Qué dices? You have sent many things, enough for so many weeks with that boy. Has mandado a este muchachito con tantas cosas que tenemos para varias semanas. I said, no, I could not collect anything. What boy are you talking about? Dice, yo no he colectado nada. ¿De qué muchachito me estás hablando? Yes, and also you beat him. Y además tú le pegaste. Why did you beat him? ¿Por qué le pegaste? He said, who are you talking about? ¿De qué estás hablando? Le dijo el esposo. Come with me, he's in the garden. La esposa le dijo, ven, él está en el jardín. So then she went out on the back of the house with the husband. Así pues ella llevó a su esposo al jardín. Here he is. Aquí está. But no one was there. Pero allí no había nadie. And the garden door was locked in the inside. Y la puerta estaba cerrada desde dentro. Then the husband, he began to tremble. Y entonces el marido empezó a temblar. And tears came in his eyes. Y lágrimas fluían de sus ojos. And he quickly ran into his mandir. Entonces fue corriendo a su templito. I need to look at my Gita. Y miró el Gita, el Bhagavad-Gita. And he looked. And he saw the 3 lines he had put in the Gita. They had disappeared. Y él vio que lo que había tachado, la línea que había tachado, había desaparecido. El tachón. Then he told his wife, you are so fortunate. Y él le dijo a su esposa, eres tan afortunada. Because you had the darshan of Krishna. Has tenido el darshan del Señor Krishna. And me, I am like an atheist. Y yo soy como un ateo. And a great offender. Soy un gran ofensor. Because I did not believe in the words of Krishna in Bhagavad-Gita. Porque no me he creído las palabras de Krishna en el Bhagavad-Gita. So he prayed, oh Gopinas, please forgive me. Y él oró, oh Gopinath, por favor, perdóname. I did not have shraddha in you. Yo no sabía. I did not have faith in you. No tengo devoción ni fe en ti. I had doubt in your teachings. He dudado de tus enseñanzas. Please forgive me. Por favor, perdóname. So then, the food that his wife had prepared, they offered the bhog to Radha Gopinath. Entonces ofreció la comida cocinada por su esposa a Radha Gopinath. And then they honored the Mahaprasad. Y ellos honraron Mahaprasad, tomaron Mahaprasad. Weeping and remembering the mercy of Krishna.
llorando y recordando la compasión, la misericordia de Krishna. So Krishna's words, they are 100% true. Así pues, las palabras del Señor Krishna son 100% verdad. Someone may think, if I do bhajan, if I always chant Harinam, Kirtan and read Gita, how can I live? Si yo siempre me dedico, podemos pensar que si siempre me dedico a cantar y a rezar, ¿cómo voy a sobrevivir? This is the number one excuse. Esta es la excusa número uno. I have no time for bhakti because I am busy managing everything. No tengo tiempo para dedicarme a la devoción al bhakti porque tengo que hacer muchas cosas para ganarme la vida. But Krishna said, no, you serve me and I will manage everything myself for you. Krishna dice en el Bhagavad-Gita, no, tú sirve, ocúpate en pensar en mí y yo te voy a proporcionar lo que necesitas. Who can manage your life better, you or God? ¿Quién puede manejar tu vida mejor? ¿Tú mismo o Dios? So this is the teaching of Bhagavad-Gita. Esta es la enseñanza del Bhagavad-Gita. In the end of Gita, Sri Krishna said, now I want to tell you the greatest secret of all. Y al final del Bhagavad-Gita, el Señor Krishna le dice a Arjuna, ahora te voy a enseñar el secreto más grande de todos. Sarva guyatamam bhuya srinu me paramam vacha istosi me dida iti tato vakshami te hitam. Hey Arjun, now I will tell you the greatest secret of all. Le dijo Arjuna, ahora te voy a hablar del secreto más grande de todos. Because you are very dear to me. Porque tú eres muy querido para mí. I am telling you this for your benefit, not my benefit. Te voy a hablar esto para tu beneficio, no para el mío. Tato vakshami te hitam. Means I am saying for your benefit, not mine. Te voy a hablar esto para tu beneficio, no para mí. No para So mí. then Sri Krishna said, Manmana bhava mad-bhakto madhyajimam namaskuru mame vaisasi satyam te pratijani priyosi me. Manmana bhava, absorb your mind, absorb your heart in always thinking of me. Entonces le dice, oh Arjuna, piensa siempre en mí, absórbete siempre en pensar en mí. Bhava mad-bhakto, become my bhakta. Y vuélvete mi devoto. Madhyajimam, worship me. Adórame, Namaskuru, give pranam. ofréceme reverencias. It means, first request, remember me at all times, like my devotee Nanda, like Yashoda, like Radharani. Lo primero que le dice Krishna a Arjuna en este verso es, piensa siempre en mí, como Madre Yashoda, como Radharani, como Nanda Maharaj. And if you cannot do that, if it's too difficult, then bhava mad-bhakto, just practice bhakti yoga. Pero si no puedes pensar siempre en mí, al menos sigue los principios del Bhakti Yoga. If you cannot practice all the practices of bhakti yoga, at least madhyajimam, offer some flowers. Y si no puedes seguir todos los principios del Bhakti Yoga, al menos hazme alguna ofrenda, ofréceme flores, por ejemplo. Do some puja. Hazme alguna adoración, algún puja. And if you cannot do puja even, mam namaskuru, at least come to the mandir and bow down. Y si no puedes ofrecerme nada, adorarme, al menos ven al templo y ofréceme reverencias. Because if you bow down once to Krishna, after some time, then you start to do puja. Porque si uno ofrece reverencias al Señor, aunque sea una sola vez, antes o después empezará a adorarle. After doing puja for some time, then what will happen? Then you start chanting and meditating. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Y después de algún tiempo estar haciendo puya, adorarle, él empezará a escuchar acerca de él, cantar, recordar acerca de él. And then after some time, you will become like gopis of Vrndavan. Y después de un tiempo haciendo esto, uno se volverá como las gopis, las pastorcitas de Vrndavan. So Krishna said, Mame vaisyasi satyam te pratijani priyosime. I promise you, you will come to me. Y le dice, yo te prometo esto, que vendrás a mí. What does it mean, manmana bhava? To be absorbed in Krishna. ¿Qué significa manmana, volverse absorto en Krishna? Once upon a time, in Vrndavan, Una vez, hace mucho tiempo, en Vrndavan, there was a young gopi. había una joven gopi, una joven pastorcita. She was from outside of Vrndavan, but her marriage was arranged and she had to come and marry a gopa in Vrndavan. Ella había nacido fuera de Vrndavan, pero de una forma u otra se había casado con uno de Vrndavan. She had never heard of Krishna. Y ella nunca había escuchado acerca de Krishna. And her mother-in-law and father-in-law, they were very careful to keep her inside the house, that she should not hear about Krishna.
Y su suegra y su suegro siempre se preocupaban de que no escuchara acerca de Krishna. Because Krishna is very notorious. Porque Krishna es muy travieso. And all Brajabadu, the young brides of Braja, somehow they become attracted to him. Y todas las jovencitas de Braja, de Vrndavan, se sienten atraídas por él en cuanto le ven o escuchan de él. So her sasral, mother-in-law, father-in-law, they were giving protection to her in the house. Pues su suegro y su suegra la estaban protegiendo. So, in the evening time, Krishna is coming back from the Gocharan, taking the cows to graze in the forest and returning to the Nandagaon. Y una vez, un día, como todos los días, Krishna volvía con las vaquitas del bosque hacia Vrndavan. Surrounded by so many cows. Él tenía tantas vacas and friends, y tantos amigos. playing his flute and dancing. Y él volvía ahí tocando la flauta y bailando. All the Brajavasis, they go out of their houses and come into the street to see Krishna returning. Y cuando Krishna volvía, todos los habitantes de Vrndavan, los hombres y las mujeres, salían al camino para verle. So her mother-in-law and sister-in-law, they told her, we're going somewhere now, you stay inside the house, don't come out. Y la suegra y la cuñada le dijeron, a esta chica le dijeron, no salgas a verle. And then they went to see Krishna. Pero ella sí que salieron. She was wondering, why they don't let me go out? Y ella estaba muy extrañada, ¿por qué no me dejan salir a ver a Krishna? And where are they going? ¿Y por qué ellas van? So one day in the evening, she came out of the house. Y así un día salió fuera de la casa. And she stood on the gate of her garden. Y se quedó ahí en la puerta del jardín. And she looked and saw all the cows coming. Y vio de lejos como volvían todas las vaquitas. So Gopal, he knew, oh, some new gopi has come to Braja. Y Krishna Gopal se dio cuenta de que había una gopi, una pastorcita nueva en Vrndavan. So as he was going by, he took one small calf and he pointed the calf in the direction of her gate, her garden, and twisted the calf tail. Entonces hizo un truco, y es que cogió un ternerito y lo enfocó mirando hacia la puerta donde estaba esta jovencita y le torció la cola. And the calf went jumping away from the herd and running in that direction. El ternerito, cuando sintió que le torcían la cola, fue saltando hacia la puerta donde estaba la pastorcita. So then Krishna, he walked away from his friends and the cows and walked directly towards that gopi. Y Krishna entonces dejó a sus amiguitos, los pastores, y fue en la misma dirección que el ternerito hacia la puerta donde estaba la gopi, la pastorcita. She looked and saw, oh, I have never seen anyone so beautiful. Y él dijo, oh, nunca he visto algo tan bello. And she became shy and looked at her feet down. Y ella se sintió muy avergonzada y bajó la cabeza. So Krishna came and he picked up his calf in his arms. Y entonces Krishna cogió al ternerito en sus brazos. And then he took his flute. Y tocó su flauta, cogió su flauta. And with the end of his flute he put under her chin. En el extremo de su flauta le tocó la barbilla. And touched her chin and lifted her face. Y le levantó la cara con la flauta. Then, not directly. Krishna is Banki Bihari, you know. He does not look directly. He looks sideways like this. Y entonces Krishna la miró, pero no la miró de frente, la miró así un poco de reojo. So then Krishna, he looked at her sideways. La miró así, Kataksh. la miró de reojo. And then carrying his calf, he quickly ran away. Y con el ternerito en sus brazos se fue corriendo. So after some minutes, Después de unos minutos, then her sister-in-law and mother-in-law, they came back. vinieron la suegra y la cuñada. And she was just standing there, Y ella, la pastorcita nueva, estaba allí parada, with the mouth open, con la boca abierta, and not moving. sin moverse, paralizada. They said, come on, come in the house. Y le dijeron, entra en casa. But she did not hear anything. Pero ella no escuchaba nada. They thought, what's wrong with her? ¿Qué le ha pasado? Come on, and they took her by the hand and led her into the house. Entra, la cogieron y la entraron en casa. So her sister-in-law told, oh, here, churn some yogurt and make some butter. Y la cuñada le dijo, venga, bate un poco de mantequilla para hacer mantequilla. Here is a clay pot. Aquí está el pote. So she took the clay pot and put it down. Y ella se lo puso delante el pote. And then, instead of taking yogurt, she took the mustard seeds and poured it in the pot. Y ella estaba tan hechizada que en vez de coger el yogur, cogió un pote de semillas de mostaza.
Then she put the churning stick in the mustard Lo seeds echó en el pote y empezó a batir las and semillas. began to churn. And mustard seeds that went all over the kitchen. Y las semillas empezaron a saltar del pote. Mother-in-law said, "What are you doing?" Y la suegra le dijo, ¿pero qué estás haciendo? So the sister-in-law said, "Oh, she should go outside and get some fresh air. Vete fuera y haz algo. Here, you take this pot and collect some water from the well. Le dijo, venga, coge este pote y vete al pozo a por agua. Here, and you look after my baby also." Y además, toma, llévate al niño y cuídale. So she took a baby in one arm and pot and rope in the other arm. Entonces la pastorcita nueva cogió en un brazo el pote y en otro el niño And she walked outside. y se fue hacia afuera. But all she can see is Gopal. Pero ella estaba tan hechizada que lo único que veía era la cara de Gopal. Everywhere seeing the beautiful smiling face of Krishna. Y donde miraba simplemente veía la cara sonriente tocando la flauta de Krishna. So when she came to the well, there are many other ladies there also drawing water. Y cuando llegó al pozo para coger agua, había otras mujeres allí cogiendo agua. So then she put the baby down Y puso allí al niño en un lado, and she put the pot down. puso el pote en otro lado. Then she took the rope and put it around the baby Y entonces cogió una cuerda para instead of around the pot. cogió una cuerda para atar el pote, pero en vez de atar el pote empezó a atar el cuello del niño. She cannot think of anything what to do. Ella no Only sabía, Krishna, Krishna, Krishna. después de ver a Krishna no sabía ni lo que hacía. So she was about to drop the baby in the well. Y estuvo a punto de tirar al niño en vez del pote al pozo. And the lady said, "Stop, stop, what are you doing?" Y las mujeres que estaban ahí le dijeron, para, ¿qué haces? So one old lady said, "What's wrong with her? Y una mujer mayor que estaba ahí dice, pero ¿qué le pasa a esta chica? Does she have a bhoot? Bhoot means haunted by a ghost. Debe de haberle entrado un fantasma. Is she haunted by bhoot?" ¿Tiene un fantasma? Then one young gopi looked at her and said, "Not bhoot, Nanda Poot." Y otra gopi joven dijo, no le ha entrado un fantasma, le ha entrado el fantasma de... The son of Nanda Maharaj. El fantasma de Nanda, el hijo de Nanda. This is the example Krishna told in Bhagavad-Gita, "Man-mana bhava mad-bhakto." Este es un ejemplo personificado de lo que Krishna quiere decir en el Gita cuando dice, piensa siempre en mí. Absorb your mind in love for me at every second. Absorbe tu mente en amor por mí cada segundo. This is truly the conclusion of Bhagavad-Gita. Y este verso es la conclusión de las enseñanzas del Bhagavad-Gita. Krishna said, "Sarva dharman parityajya." Give up all external dharmas related to the body and mind. En otro verso el Señor Krishna le dice a Arjuna, abandona todo tipo de deberes prescritos y simplemente ríndete a mí. Mam ekam sharanam, surrender to me. Entrégate a mí. Where? Braja, in Braja. ¿Dónde? En Braj. This is the secret meaning, in Vrndavan. Este es el secreto escondido. Dice, ríndete a mí en Vrndavan. So my dear brothers and sisters and mothers and fathers, every day chant the name of Krishna. Así pues, mis queridos hermanos y hermanas, padres y madres, por favor, ocuparos en cantar cada día los nombres de Krishna. In Gita, Krishna said, "Satatam kirtayanto mam yatantas chadrida brataha." The great souls, Mahatma, they are always Satatam kirtayanto mam, doing kirtan, chanting the holy names. Este es un verso en el Gita también que el Señor Krishna le dice a Arjuna que las personas santas siempre están ocupadas en expandir mis glorias y cantar. Krishna said, "Yagyanam japa yagyosmi." Of all the yagyas, sacrifices, the greatest is japa, repeating the holy names. También dice que entre todos los sacrificios, el mejor sacrificio es repetir sus santos nombres. And hearing my pastimes. Y escuchar sus pasatiempos. Machita madgata prana badayanta parasparam kathayantas chamam nityam. The bhaktas, they are always discussing Krishna Katha, the pastimes of Krishna. En el Bhagavad-Gita, Krishna dice que los pensamientos de mis devotos puros siempre moran en mí y siempre están hablando de mí. Try to be under the guidance of Sadhguru. Así pues, tratad de poneros bajo la guía de un Sadguru Receive Harinam Diksha. y pedirle iniciación, recibid iniciación. Every day chant and remember Krishna. Y cada día cantad y recordar acerca de Krishna. Nam is very powerful. El nombre de Krishna es muy poderoso.
Nam and Bhagavan, they are same, completely, no difference. El nombre de Dios y Dios, Bhagavan, no son diferentes. Bhagavan is Param Pavitra. Bhagavan is Param Pavitra, supremely pure. Bhagavan se le describe como el supremamente puro. And Nam is Bhagavan, Param Pavitra also. Y el nombre también es supremamente puro. If you always stay in touch with the Nam, which is pure, then very soon Tamas, Rajas, even Sattva will go away, and Vishuddha Sattva, pure existence, pure Prem will come. Si nos ponemos en contacto con el nombre puro, entonces la modalidad pura, trascendental, Shuddha Sattva va a venir a nosotros. So I express my gratitude that you are listening very patiently. Quiero agradeceros que hayáis estado escuchando tan pacientemente. So now I put my guitar to sleep. Ahora voy a poner mi conferencia a dormir. And we'll sing Kirtan, after that Arti, and we have bought also Mahaprasadam for everyone. Vamos a cantar un poquito, hacer Kirtan, luego haremos puja a las deidades y después tomaremos algo de Mahaprasad. Vrndavan soban nahi, Nandgaon sogan, Bangsi but sobat nahi, Krishna naam so naam. Boli Vrndavan Bihari Lal ki jai, Varsan wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe. Umbero Radharaman Giridhari, Giridhari Shama Banwari. Umbero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Shama Banwari, Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Shama Banwari. Prem se boliye, Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Shama Banwari, Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Shama Banwari, Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Shama Banwari, Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Shama